encargado de esta comisión, primero que nada, es Leo. Leo se encarga de organizar este equipo, el cual una persona quiere participar mostrando un paper y después de eso, obviamente, se presenta y también luego se discute o se comenta cuáles son los hot topics de cada uno. Esta es una idea fantástica y nueva que estamos teniendo y ojalá más personas se puedan ir sumando. Leo, no sé si quieres dar algún comentario al respecto. Siguiendo el mismo hilo tuyo, Mati, de que la idea de que las presentaciones sean como una forma como más como cortita, como resumida en cuanto a los papers, para así nosotros poder tener como una instancia de conversarlo y de analizarlo y de discutir después como posterior a las presentaciones. El tema es súper libre, en realidad como que depende de la voluntad de la persona que quiera presentar y como del área, al menos del área temática de la medicina que quiera presentar y en realidad después en el análisis idealmente que todos los que quieran participar y todos los que quieran comentar de que están súper bienvenidos y de que esto va a ser el segundo domingo cada mes, de que es abierto a todos, así que bienvenidos todos los que quieran participar. Buenísimo. En nuestra primera sesión vamos a contar con Carolina Vidal, quien es odontóloga y también especialista, y nos va a hablar sobre los efectos del tratamiento de la periodontitis en pacientes con periodontitis y también con diabetes mellitus, y va a ser en relación a un metaanálisis dentro del contexto de una revisión sistemática. Muchas gracias por participar, Carolina. Ya, bueno, primero hundiendo, yo soy especialista en periodoncia y soy especialista en cirugía maxilofacial. Soy más especialista en cirugía que en periodoncia, pero elegí este paper porque cuando estudié periodoncia fue algo que me llamó la atención, como dijo el Mati, que cómo todo se va a relacionar con la periodontitis, punto uno. Pero la diabetes en específico es algo que está súper estudiado y en verdad se entiende de que efectivamente es así y hay una relación bidireccional que lo nombro más adelante entre ambas patologías. Y, y que no se afectan poco, sino que se afectan harto mutuamente. Tanto así que efectivamente el tratamiento de la enfermedad periodontal podría llegar a afectar las condiciones que tenga el paciente diabético. Elegí este paper también porque tengo un doctor, que es el doctor Gamonal, que ha hecho muchos papers, es de la Universidad de Chile, y gracias a paper de él, que es periodoncista también, las políticas, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, las políticas en salud, han ido cambiando gracias a evidencia que él también ha arrojado respecto a la salud oral. A modo de introducción, hay datos de diabetes, datos duros de diabetes que los dice el paper, pero si ustedes están más informados, porque están estudiando algunos y saben más al respecto, están bienvenidos a aclararlos. La diabetes tipo 2 y la periodontitis son enfermedades no transmisibles estrechamente relacionadas. La diabetes se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Latinoamérica y si esto sigue así va a empeorar a través de las décadas. En Chile, según la última encuesta nacional de salud, la prevalencia de la diabetes es 12,3 y la de periodontitis es 85, pero en pacientes mayores de 35. Se supone que no hay datos epidemiológicos de la simultaneidad de ambas patologías, pero un metaanálisis mostró que personas de diabetes mellitus 2 tienen doble riesgo de desarrollar periodontitis. Que este estudio que les acabo de nombrar se compara mucho con el estudio que estoy exponiendo, porque son como los dos estudios que se han hecho metaanálisis y revisión sistemática al respecto. La diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes tipo 2 se caracteriza por el estado metabólico hiperglicémico alterado y se asocia con una disminución de la esperanza de vida y complicaciones a largo plazo. Pueden incluir enfermedades cardiovasculares, retinopatía diabética, insuficiencia renal. Acá, por lo general, con lo que se compara es con la enfermedad, o sea, con lo que se asocia es con la enfermedad cardiovascular, una de las variables que se va a analizar.
La periodontitis, por otro lado, se considera actualmente una patología inflamatoria crónica no transmisible de etiología infecciosa. En general, yo no sé, como me dijo Leo, no sé si saben lo que es una periodontitis, pero una periodontitis es la enfermedad que afecta a los tejidos de soporte del diente. ¿Qué son los tejidos de soporte? Es la encía, el ligamento que va alrededor del diente y el hueso. Para que sea periodontitis, generalmente tiene que llegar a la afección del hueso, porque también está la gingivitis, que afecta generalmente solamente la encía. ¿Ya? Aquí dice que es de etiología infecciosa porque efectivamente son las bacterias las que desencadenan la respuesta de la patología, pero se ha visto por estudios también de que las respuestas pueden ser súper alteradas y no directamente proporcional con la cantidad o la flora patógena que yo tengo. Entonces, y estas respuestas se asocian a una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿ya? En general, la cual destruye los tejidos periodontales en una primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Que hay una asociación patogénica bidireccional entre ambas enfermedades y ha sido ampliamente documentado. O sea, esto no es novedad, que la diabetes sea relacionada bidireccionalmente con la periodontitis, pero lo que sí es novedad es lo que voy a contar. Bueno, acá está la relación bidireccional. Tenemos una diabetes descompensada, generalmente por una hiperglicemia, están los productos de la glicolización AGE y los AGE se unen a los monocitos y generan esta respuesta inmune descontrolada, por ende factores proinflamatorios como la interleuquina 6 o la interleuquina 1, y eso a nivel local en el hueso va a generar una respuesta exacerbada a la periodontitis. Entonces, genera que las periodontitis de los pacientes diabéticos no controlados sean mucho peores de lo que realmente podrían haber sido si el paciente no tuviera diabetes. Y por otro lado, tenemos las periodontitis no tratadas, que hay bacterias circulando, hay antígenos de esas bacterias, o sea, hay antígenos, perdón, circulando, y también está la patogenicidad de la bacteria, y también los factores proinflamatorios que andan circulando debido a la periodontitis no tratada. Esto va a generar una respuesta inflamatoria o un estado de respuesta inflamatoria exacerbada y también una resistencia a la insulina, lo que va a exacerbar la diabetes, va a elevar la hemoglobina glicosilada y supuestamente también aumenta la posibilidad de complicaciones de la diabetes, que son las que nombré anteriormente. Eso está 100% comprobado, no hay nada que decir, eso es así y sucede, y mientras que un lado sea más exacerbado, el otro se va a poner peor. Pero ahora, si se supone que yo trato la diabetes, debería mejorar la periodontitis, y si yo trato la periodontitis, debería mejorar la diabetes. Entonces eso es lo que está tratando de respaldar ahora la investigación. Obviamente que al hacer un tratamiento periodontal que es como simple, y por eso lo están tratando de respaldar para ver cuánto ayudaría en las políticas de salud actuales, reducir reducir las bacterias de la circulación y los antígenos bacterianos, y reducir también los factores proinflamatorios al hacer yo un adecuado tratamiento, y por ende reduciría la respuesta inflamatoria, la resistencia a la insulina, mejoraría la hemoglobina glicosilada y habría menos complicaciones de la diabetes. Lo que no sale acá es otro factor, que es la PCR, que el paper evalúa dos factores, que es la PCR y la hemoglobina glicosilada. Como el Leo me acaba de decir que es corto, voy a apurarme, porque en realidad lo hice más largo que corto. Los efectos cardiovasculares de la PCR se han descrito principalmente a través de la disfunción endotelial, o sea, claro, mediante la reducción de los niveles de óxido nitroso, pero en realidad tiene que ver con la disfunción endotelial y en la formación de aterosclerosis, e incluso tiene propiedades protrombóticas, como dado la formación de la aterosclerosis. Por ejemplo, la PCR se une a las lipoproteínas de baja densidad, son fagocitadas por los macrófagos y se transforman en células espumosas. También la PCR tiene la propiedad protrombótica, que es, aparte de esta propiedad protrombótica, se suma a la capacidad de la PCR de inducir la producción del factor tisular, que es iniciador de la cascada de coagulación, y por parte de los macrófagos activados, que antes nombré, y los niveles de PCR están elevados en los pacientes con periodontitis, y niveles de PCR pueden descender tras la terapia periodontal. Bueno, esa es la lógica del paper. Si la PCR está presente en toda esta complicación cardiovascular,
en un paciente diabético y también tengo niveles altos de PCR en un enfermo periodontal. Por ende, si yo hago el tratamiento periodontal, la PCR debería bajar y disminuir este riesgo cardiovascular en el diabético. Esto es lo que les acabo de decir. Y se han diseñado ensayos clínicos para determinar los posibles efectos beneficiosos del tratamiento periodontal convencional, que es un raspado del diente y nada más. Es como, efectivamente, es limpiar cada diente, que es raspando la raíz, y eso debería mejorar el estado periodontal de cada paciente. Entonces, la pregunta hipótesis es, ¿puede el tratamiento periodontal convencional comparado con la ausencia de tratamiento periodontal mejorar el control metabólico y reducir la inflamación sistémica en pacientes? Eso es lo que quería responder el paper. Bueno, el protocolo de este paper fue en base a los estándares Cochrane. Tenemos los criterios de inclusión, que es un ensayo clínico controlado aleatorio. Solamente ese tipo de ensayo o ese tipo de papers se incluyó, no se incluyeron otros metaanálisis ni nada, sino que para poder hacerlo mucho más certero y expedito el metaanálisis, se incluyó este tipo de estudio. Y los tipos de participantes y criterios de inclusión y exclusión, obviamente que tuvieran diabetes y periodontitis, la definición de casos de diabetes y periodontitis, también tenían que tener un seguimiento de más de 3 meses, y la evaluación de la hemoglobina glicosilada y la PCR, que son los dos metaanálisis que se hicieron posteriormente. Y tipos de intervenciones periodontales, acá es súper importante obviamente el tratamiento, y cómo se hizo este tratamiento y qué tratamiento se hizo, ¿ya? La estrategia de búsqueda se buscó en 2 buscadores y ahí está el patrón de búsqueda, por si alguien después lo quiere buscar. Ya, la elegibilidad de los estudios se hizo con 3 individuos, 2 analizaban los casos, si había una diferencia, el otro se metía y elegía los papers. Se extrayeron estos datos que salen después en una tabla a continuación. La calidad de la evidencia también se evaluó según los estándares de Cochrane, y la evaluación diagnóstica, ya, esta parte tiene que ir o sea, bueno, para los que no leyeron el paper, tiene no es una falla, pero no se define nunca, o por lo que yo leí, cómo se trató la diabetes en cada uno de los casos, o cómo se iba tratando la diabetes, o cuáles eran los parámetros como certeros o precisos que cada paciente tenía al cursar con esta diabetes, ¿ya? Se supone que todos eran pacientes con diabetes controladas o compensadas, pero en realidad no lo deja claro. Entonces ahí igual hay un sesgo. Entonces tenemos que la diabetes tipo 2 se diagnosticó según los criterios de Organización Mundial de la Salud, definidos como glucosa plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos de decilitro, o que tuvieran una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8, creo que era, o 7 y 9. Y también se hizo la prueba de tolerancia a la glucosa alterada a las 2 horas. Debido a la heterogeneidad de los criterios y de las definiciones de periodontitis, se aceptó cualquier diagnóstico de periodontitis definido por los autores. Como la periodontitis es solamente que se afecte el tejido soporte del diente, hay millones de definiciones de casos, entonces lo importante es que esto estuviera afectado. Bueno, la metodología en general, ahí está la elegibilidad de los papers. Se empezaron con 452 y finalmente quedaron con 9 papers según los patrones y los criterios que les nombré delante, que se analizaron por los 3 miembros del equipo. Acá están los datos extraídos del paper, que es el autor, el país, el número, el N, las edades, la definición de caso, tanto de la periodontitis como la diabetes, el tipo de tratamiento, intervención y control, las medidas iniciales y las medidas finales de los 2 parámetros que se midieron, que son la hemoglobina glicosilada y la PCR. Ojo que no en todos los estudios se midieron ambos parámetros, sino que en algunos se midieron ambos, la hemoglobina glicosilada y la PCR, en otros solo la hemoglobina y en otros solo la PCR.
Y por ende, en el metaanálisis no se metieron todos los estudios juntos, sino que se hicieron subgrupos, dependiendo de lo que analizó cada paper. También dentro de los resultados se ocupó estas tablas, también de los estándares de Cochrane, que era para ver el sesgo, porque es súper importante en los metaanálisis ver que mis papers no tengan tanto sesgo. Y se vieron 2 ítems afectados, con mucho sesgo sobre todo, porque en el grupo control, en varios papers, no se hace tratamiento, no se hacía nada. Y en el grupo experimental, obviamente, se hacía el tratamiento periodontal. Entonces, al no hacerse nada, no se podía hacer el cegamiento de ese tratamiento, porque obviamente tú sabías que al paciente no le estaban haciendo nada. Entonces, ahí se genera un sesgo más o menos grande, porque tanto la persona que participó como el personal del paper, todos sabían de que no se estaba haciendo nada. Y, por ejemplo, otros sesgos que habían era que les nombré el de la periodontitis, o sea, de la diabetes, que no se sabe cómo se estaba tratando la diabetes, a pesar de que había una definición de caso de la diabetes, no se sabía el estado del paciente diabético, qué tan mal estaba o qué tan alterada estaba su glucosa, o si pasaba por periodos hiperglicémicos y no lo sabíamos. Entonces esa parte no está clara. Y lo otro, que el tratamiento periodontal que se hizo, no se sabe si se hizo por dentistas generales o por el especialista, que hay harta diferencia. Ahí está definido por papers, y acá está el metaanálisis. Está el diagrama de bosque de ambas variables. La de arriba es la variable de la PCR y la de abajo es la variable de, perdón, la de arriba es la variable de la hemoglobina glicosilada y la de abajo de la PCR. A modo de recordar, ay, no tengo cómo señalar acá, lo voy a sacar un poco para que lo vean. Esta es el promedio de la diferencia, ¿ya? Esto que está acá, porque ¿se acuerdan que les dije de que están las medidas iniciales y las medidas finales, y ahí se genera un delta, y este delta es el promedio que está acá? Entonces, esta media o promedio es la que se encuentra en cada uno de los estudios acá, ¿cierto? Y esta línea es el intervalo de confianza, que está al 95%, y son los numeritos que están acá al lado. ¿Qué significa esto para el clínico? Que si esta línea del intervalo de confianza toca la línea 0, significa que los estudios en realidad no tenían resultados estadísticamente significativos. O sea, puede que hayan tenido diferencia, pero estadísticamente significativa no era tanta, ¿ya? Y la mayoría de los estudios es así, ¿ya? O sea que el tratamiento periodontal en realidad todavía no se sabe qué tanto significativamente baja la hemoglobina glicosilada. Y después acá tenemos el diamante, que es lo importante del Forest Plot, que en este caso está ubicado de forma correcta, está a favor del experimento, o sea que el tratamiento periodontal, según esto, debería tener efecto, y el número que era 0, no me acuerdo cuánto era 0,56. Entonces esto es un porcentaje, entonces hubo una baja de la hemoglobina en 0,56. Este es el dato que el clínico tiene que saber si es significativo o no para la escala que está usando. En este caso, si la hemoglobina baja 0,56, pongámosle que es el 1%, o cercano al 1%, en realidad es la mitad, podría ser significativo o no. En el caso de la PCR, acá el diagrama de Forest se ve mucho mejor, se ve mucho más favorable para la PCR. Pareciera que efectivamente resulta que hay una baja significativa, de hecho es de 1, y algo, pero son solamente 3 estudios. Entonces, eso baja al tiro la fiabilidad de la estadística. Y acá tenemos los funnel plant, que es para ver el sesgo, que solamente se pudo hacer con los de la hemoglobina glicosilada, y efectivamente se ve que el estudio en general no está tan sesgado, porque forma el famoso embudo que hay que formar, y con este no se pudo hacer. Ambos estudios, o ambos metaanálisis, o el diagrama de ambos, la heterogeneidad es 0, por ende servía para hacer el metaanálisis, y en ambos, al fin y al cabo, nos da a favor del tratamiento periodontal. Después, a modo de discusión, la presente revisión sistemática con sus 2 metaanálisis indica que el tratamiento periodontal convencional puede mejorar el control metabólico y reducir la inflamación sistémica en pacientes con diabetes tipo 2,
mediante la reducción de los niveles séricos de la hemoglobina glicosilada y la PCR respectivamente. En la presente revisión, por primera vez se evaluó el efecto de la intervención periodontal sobre ambas. Había otra revisión sistemática, que obviamente no está en el cuadro de los papers elegidos, porque no es un ensayo clínico, en donde ambas variables solamente se evaluaba la hemoglobina glicosilada, no la PCR. De hecho, en muy pocos papers aún se evalúa la PCR. Y se evalúa solo la PCR, no en conjunto con la hemoglobina glicosilada. Con la misma metodología del criterio de inclusión, que fue lo que se hizo acá. Así, esta revisión utilizó criterios de elegibilidad estrictos con la presencia de seguimiento, que es súper importante el seguimiento en estos ambos marcadores séricos, porque o si no, no significa nada, que es la hemoglobina glicosilada y la PCR. Bueno, la PCR sí efectivamente está súper elevada, igual se puede significar algo. Ya, y las implicancias clínicas de lograr un mejor control metabólico de los pacientes diabéticos está claramente establecida. En concreto, las complicaciones microvasculares relacionadas con la diabetes se reducen en un 35% por cada 1% de disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa esto? Que encuentro que el paper respaldó muy bien, porque vieron el número que les comenté del diamante, que es como el overall o el resultado final. No es 1%, pero se acerca. Y obviamente que con más estudios, quizás con un mayor N, podría lograrse algo mejor. Y se reduce la complicación en un 35%, entonces no es menor. Y también, aparte, un descenso absoluto del 1% en los niveles de hemoglobina glicosilada puede disminuir el riesgo de cualquier muerte relacionada con la diabetes en un 21%. ¿Ya? Son necesarios futuros estudios para determinar el impacto directo del tratamiento periodontal en las complicaciones y riesgos de muerte de la diabetes tipo 2, que es lo que trató de hacer, como relacionar un poco el paper con respecto a la hemoglobina glicosilada. Lo que sí, que esta es la parte como carente del estudio, es que cuando un paciente está descompensado, se ha visto en otros estudios de que efectivamente la mejoría de un paciente con una hiperglicemia es mucho mejor. Si yo hago el tratamiento periodontal, los niveles de hemoglobina glicosilada van a descender más notoriamente que en un paciente que está compensado. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho con la respuesta inflamatoria sistémica en general. Acá, según lo que leí, en los papers efectivamente en algunos se indicaba si los pacientes estaban descompensados o no, pero el paper en sí, el que estamos analizando, no lo especificó. Entonces, a eso me refiero cuando ahí hubo como un sesgo, quizás lo debería haber puesto como otro dato adquirido de la tabla para tener claro ese aspecto, porque efectivamente influye si el paciente está descompensado o no en el resultado que me va a dar de la baja de la hemoglobina glicosilada. En cuanto a los niveles de PCR, aunque el metaanálisis mostró lo que les decía antes, es perfecto el forest plot del PCR, pero son muy poquitos estudios y es muy reducido el N. Pero los estudios eran coherentes entre sí y con otros estudios reflejan el impacto del tratamiento periodontal a niveles de marcadores sistémicos de inflamación, ¿ya? Los pacientes con DT2 presentan un aumento de inflamación sistémica, lo que explica en parte considerable incremento de riesgo cardiovascular. Este aumento de la inflamación se suma a la presencia de procesos inflamatorios crónicos como la periodontitis, que constituye una fuente adicional de mediadores proinflamatorios sistémicos y podría explicar el aumento aún mayor del riesgo cardiovascular. O sea, lo que están diciendo ahí es que la periodontitis sí aumenta el riesgo cardiovascular. Y los resultados de la presente, como en general, de la presente revisión sistémica con sus dos metaanálisis refuerzan y complementan la evidencia respecto a la eficacia del tratamiento periodontal en la mejora del control metabólico y la reducción de la inflamación sistémica en los pacientes con diabetes tipo 2. En contexto, la implicación de incorporación al tratamiento periodontal en la atención de pacientes con DT2 podría constituir una política de alto impacto para la salud pública del país.
Y a modo de conclusión general, el tratamiento periodontal podría constituir un enfoque terapéutico innovador como medida de salud pública para reducir las complicaciones y mejorar la salud cardiovascular de pacientes con diabetes tipo 2. Son necesarios estudios de intervención costo-efectividad en el contexto de sistemas de salud pública de diferentes países para evaluar el posible diseño de políticas públicas en este ámbito. Eso, chicos. Me traté de apurar. No, súper caro. Súper. Muchas gracias, de verdad encuentro que te salió pero espectacular. Genial. Te quedó demasiado claro el paper. Todo, cómo lo hablaste, cómo lo analizaste al final, todo. De verdad que quedé como encantado yo personalmente. Gracias. Yo tengo una duda, pero me gustaría saber si es que alguien más tiene como alguna duda o algo que quiera preguntar, algo que quiera comentar. Yo tengo una duda, o sea, más que una duda quizás es como más respecto a la conclusión, que es como más una opinión para la doctora, que cómo es la factibilidad que ella ve de la aplicación de esto en sistemas públicos, por ejemplo, considerando de que la diabetes es una patología GES, si ella considera como que por disponibilidad de recursos un programa pueda incluir este tratamiento periodontal en Chile. O sea, sí, pues eso es lo que se busca. O sea, no me voy a incluir en los que están porque es un grupo de doctores que lo están haciendo hace años, pero en realidad eso es lo que se busca, como se busca tratar de lograr de que, y que sea efectivo, ¿ah? Como por lo que leía aparte en otros papers, de que aparte de mejorar la salud del paciente, porque eso ya está como más que claro y fisiológicamente se puede explicar mucho mejor, pero da para otra sesión. Es importante que se reduzcan los costos también. Entonces, cuando te dicen al final, de hecho lo dice, claro, yo esto lo puse textual, no puse nada mío. Viste, al final dice, son necesarias estudios de intervención y costo-efectividad, porque en realidad, cómo se mueve el mundo, lamentablemente se mueve con eso. Entonces, si algo cuesta menos, con una medida súper sencilla, como es el tratamiento periodontal, y tú puedes evitar una cirugía cardíaca o puedes evitar un tratamiento de enfermedad cardiovascular, por hacer un tratamiento periodontal, si esto se puede defender, claro que sí sería favorable para una patología GES y la beneficiaría completamente. Pero lamentablemente todavía no está 100% respaldado como para yo poder llegar y aplicarlo. Hay que encontrar la evidencia full para poder aplicarlo. De hecho, este metaanálisis es efectivo, tenés los 9 papers y todo, pero se necesita más. Ya comprendo. Muchas gracias. Super, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Yo personalmente, mi duda es de que yo no sé realmente en qué consiste el tratamiento periodontal. Yo tenía entendido que hay como fases en las que se puede separar, pero no sé si tú podrías como contarnos como cara de en qué consiste realmente el tratamiento, porque al final, al menos para mí, es como complicado hasta un punto como conseguir de que mejore como el control metabólico sin realmente saber como qué involucra el tratamiento. ¿Me cachai? Es súper simple. Ya, primero la periodontitis no es simple. ¿Eh? La periodontitis, yo entré a periodoncia como pajarito, creyendo que era pulir diente, pero no. Como dijo Matías anteriormente, se están haciendo muchos estudios y la periodontitis, como es una enfermedad inflamatoria, se relacionaría o descompensaría a muchos pacientes en enfermedades bases que son inflamatorias también, ¿ya? Y insisto, esto da como para otra sesión de qué es la periodontitis, pero es que también se han ido al centro porque encuentro que la relacionan con todo, pero los datos duros están con la diabetes, ¿ya? Y el tratamiento periodontal, ¿qué sería? Hay distintas fases del tratamiento periodontal. Está la fase del tratamiento como periodontal convencional, después viene como una fase quirúrgica. Bueno, primero está la fase primero donde tú diagnosticas, obviamente, después la del tratamiento convencional de una periodontitis, después una fase quirúrgica, que no todos la necesitan, y finalmente una fase de mantención, que también sería la más importante, ¿ya? La fase de tratamiento convencional, ¿qué es lo que haces?
tomas un escáner, se llama, y es una maquinita que vibra y que tú la pasas alrededor del diente y limpia, que eso es como por arriba de la encía. Y por abajo de la encía también se junta placa que hay que limpiar y bacterias que hay que sacar. Y esta placa se saca con una herramienta que se llama una cureta y la cureta pule el diente. Y tú sacas y limpias. Si los pacientes mejoran considerablemente la inflamación, todo, tú sacando eso. En paciente, yo lo he visto clínicamente como cirujano y como periodoncista, que tienen diabetes frente a infecciones, que en este caso sería la periodontitis, y lo he visto en pacientes con abscesos como cirujano, eh, no mejoran. Como que si está el paciente descompensado, hiperglicémico, me cuesta mucho más que mejore, ¿ya? Y al yo hacer este tratamiento periodontal sistemáticamente de raspar cada diente y eliminar cada factor etiológico que está causando esta patología, la mejoría es bastante y se ha visto que efectivamente mejora la hemoglobina glicosilada. Entonces tú pasas la cureta y estamos listos. Si no mejora con eso, tienes que hacer una cirugía, abrir la encía, exponer las raíces y limpiar de nuevo. Porque las raíces, algunas tienen 2, 3, 4 raíces, entonces tienes que limpiar como entre medio de la furca, que es como entre medio de las dos raíces, que es en esta zona, y así. Y después cierras y haces esa cirugía y con eso debería quedar. En este metaanálisis se indicaron los dos, o sea, en los papers estaban los dos tipos de tratamiento. El que hacía solamente con el pulido sin hacer la cirugía y algunos también les hacían la cirugía. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer para poder mejorar la condición sistémica general del paciente. Pero lo que no está claro y que ahí hay que analizarlo mejor es lo que yo les decía, que está la diabetes compensada y la diabetes descompensada. Entonces, ¿qué tanto ayuda en un diabético compensado? Por ejemplo, en manejar una complicación cardiovascular, por ejemplo. Entonces, eso no está claro. Lo otro igual que conversamos con Mati era es diferente igual que como tú también lo decías, el tema de estar en control con una diabetes compensada es diferente a estar en tratamiento, por ejemplo, con una diabetes compensada con metformina a estar con empaglifosina, por ejemplo. De Claro. que en realidad son como escalas distintas quizás en la gravedad de la misma diabetes. Uh-huh. Mati, no sé si algo que comentar, que agregar al respecto. O sea, la verdad es, o sea, general, y no solamente eso, sino que también con otras patologías. Es difícil de tener pacientes puros para un estudio. Por lo tanto, la heterogeneidad siempre va a estar presente, aunque salgan valores súper bajos. Un paciente que tiene diabetes concomitantemente va a desarrollar hipertensión en un plazo más si es que no lo tiene ahora. En el Claro. caso del tratamiento es lo mismo. Y eso hace difícil también generar una relación y sobre todo también una causalidad. Pero si ya generó una causalidad incluso con estos datos, porque algo debe haber. Y hay una Sí, cosa que... Sorry. Hay una cosa que justamente me gustaría, se sale un poco el artículo, preguntar, pero esto también me imagino que debe estar asociado en cierto punto a lo que es la endocarditis infecciosa. ¿Dan sí. efectivamente profilaxis en estos casos con antibióticos? ¿En pacientes con diabetes? En pacientes con periodontitis y que obviamente, claro, que también tengan Sí, comorbilidad po. con diabetes. Sí, po. Ese es como la única causa por la cual cuando hago un pulido, que es un proceso súper simple, pero igual se le pide el pase al cardiólogo, por ejemplo, y se hace la profilaxis. Entonces, hay varios, por eso les digo, cuando yo me metí a Perio, un mundo, y se mete mucho en el mundo médico, que quizás a los odontólogos en general nos falta un poco eso, como ver al paciente más sistémicamente. Entonces, yo me metí en dos especialidades que lo hacen, pero full. De hecho, en cirugía maxilofacial tengo formación médica. Entonces, como que en periodoncia, por otro lado, como que obviamente ingresas a todo esto y encuentro que debería tener esta información no solo el especialista, sino que hacerlo como más global, porque hasta este instante efectivamente yo creo que la tiene más el perio. Falta que el médico la sepa más e incluso el dentista general. Perfecto. Sí, Solo por totalmente de acuerdo. curiosidad, solo por curiosidad quisiera preguntar, los antibióticos que utilizan
son los mismos que me imagino que ocupan, ¿no? Amoxi, Ampi o Y Clindamycin. sí, sí, Ya. para la... ay, se me fue la palabra, lo dijiste recién. ¿Endocarditis? Profilaxis. La profilaxis, sí, son 2 gramos o 1 gramo de amoxicilina para el paciente. Sí, sí, es lo que... Bueno, y si es alérgico, quizás alguna acitromicina o, no sé, una clindamicina. Súper. Aquí Javiera por el chat tiene una pregunta. Pregunta si es que se relaciona algún microorganismo intracelular que inaugure la boca que aproveche el proceso inflamatorio y empeore los cuadros inflamatorios de la diabetes mellitus tipo 2. A ver, no, ahí. Déjame agrandar esto. ¿La viste, Caro? No, no la veo. No, en el chat la pregunta. No, sí, es que no puedo ver la pregunta y como que... A ver, léemela de nuevo porque no te puse atención. Si es que se relaciona algún microorganismo intracelular que inaugure la boca y que aproveche el proceso inflamatorio para empeorar los cuadros de la diabetes. ¿Como alguna bacteria específica? ¿A eso te refieres con microorganismo intracelular? Sí, yo personalmente creo que eso se refiere a la Javiera, sí, sí, Ah, ya, efectivamente. ya, ya. Sí, hay bacterias como la PG, la Porphyromonas gingivalis, que se tienden a estar como... hay una flora bacteriana específica que está más en los pacientes diabéticos. Así que sí, sí hay un... Está la Porphyromonas gingivalis, generalmente es como hay un grupo rojo que es la Tanella forsythia, la Porphyromonas gingivalis, se me olvidó la otra en verdad, pero que están generalmente cuando hay pacientes con diabetes, están ellas presentes. Esa era la pregunta, ¿no? ¿O Sí, respondí mal? sí, Ya. súper, súper, muchas gracias, Daisy. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera como compartir? ¿Cómo dejo de compartir? Abajito, donde dice Ah, compartir pantalla. Aquí, descomparte. No sé si eso Es que como que se me fue todo, como que lo... Ah, Solo lo veo a ustedes, por eso te pregunto. a ver, déjame ver. Ah, estamos grabando. Voy a intentar yo compartir. Ah, no, ahí está, parece. A ver. ya. Vicinet, Ahí te ¿tiene la voy. manito levantada? Hola, mucho gusto. Yo me llamo Isinet. Solo quería agradecer mucho por la instancia. Encuentro que la presentación fue súper clara. Lamento haberme enterado de esto en la madrugada el día de hoy, entonces no alcancé a leer el paper, pero de verdad que se agradece mucho cuando uno está en medicina, de repente estas cosas que son como de odonto que uno no tiene tan claras y cuando hay una exposición tan clara uno como que lo agradece mucho, mucho. Entonces yo en verdad solo quería agradecer por la instancia y poder seguir siendo parte. Y la próxima vez leer el paper, así como eso. Súper, en verdad. La verdad, también como por parte de nosotros, parte mía como encargado, de que publicamos en realidad la información bastante tarde. Y fue porque igual todos estamos con cosas, estábamos como ocupados y al final como que es como es la primera reunión que es como realmente como abierta a la comunidad, también es como para, como para tantear terreno, por así decirlo. Pero feliz en realidad, creo que todos de que participen, de que se sume más gente y idealmente de que la próxima reunión de que seamos más, de que haya un tema también interesante que podamos todos compartir y conversar respecto a algo que nos guste y que nos interese. Esmeralda también comentó algo en el chat. Dice, encontré genial la presentación, el sistema que trabajan. Me gustaría saber si es que va a estar disponible la grabación para volver a verla porque nos apaña mucho ser de tercer año aún. Sí, sí, debería quedar grabada. Mati, si no me equivoco, la van a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, va a quedar todo esto en YouTube. Va a tener un apartado especial donde se va a llamar Paper Minutes. Se meten ahí y, bueno, tienen que seguirnos obviamente en nuestro canal. Sería lo ideal. Pero es fácil. Buscan 30 Minutes Medicine, se suscriben y les va a ir llegando todos los videos que se van subiendo. Súper. Si no hay nadie más, la verdad, Caro, de verdad que felicitaciones. Yo quedé pero fascinado con tu presentación. Así que muchísimas gracias. De nada, la hice ahí, entre ser mamá y... Ya, Yo cacho que la próxima sesión debería ser el domingo 8 de agosto, por si acaso, para que lo tengamos todo en mente. 8 de agosto.
Ya. Sí. Así que yo creo que con eso deberíamos estar como para dar terminada la sesión. Ya. Última cosita. Hamseri tiene una pregunta. Tampoco se podía saber si los pacientes tenían control cardiovascular, ¿cierto? No, porque era mucha información ya. No pusieron nada de los pacientes si tenían algún tipo de control cardiovascular o nada. Solamente pusieron las variables de definición de caso de diabetes tipo 2. Y de hecho es más, si no se dieron cuenta, solamente pusieron la diabetes tipo 2, no incluyeron la diabetes tipo 1. No. Ujú. Así que no tenían control cardiovascular ni nada, que hubiese sido lo importante para cachar que si hay algún tipo de relación. Muchas gracias, Daisy. Ya. Bueno, con eso, si es que no hay nada más que quiera comentar, damos por terminar la sesión. Así que muchas gracias a todos por venir, por participar. Y nos estaríamos viendo el próximo domingo, 8 de agosto. Ya. Chao. Ya, Nos un vemos. abrazo, Chao, chao. cuídense.